Hola amigos, amigas, una inicial y breve bienvenida al evento de la celebración de la vida de don Samuel y su influencia, su legado, su huella en los movimientos estudiantiles de la IFES América Latina. Estamos esperando a todos los amigos y amigas que se siguen uniendo, dándoles unos minutitos más para poder empezar. Mientras tanto, sigan viendo y disfrutando de algunas fotografías que Carmen ahorita está compartiendo de don Samuel. Pero qué gusto tenerles en esta mañana y tarde con nosotros. Muy bien, otra vez, bienvenidos, bienvenidas. Muchísimas gracias por su presencia y participación en este evento en el que queremos celebrar la vida de don Samuel, particularmente reafirmando su legado, la huella de Samuel, la influencia en la vida de los movimientos estudiantiles de IFES América Latina. Mi nombre es Josué Olmedo. Sirvo coliderando la iniciativa Logos y Cosmos de IFES América Latina y es un gusto y un placer para mí en esta mañana poder dirigirme a ustedes haciéndolo de anfitrión o de maestro de ceremonias. ¿Sí? Lo importante y los importantes, las importantes son los siguientes elementos y personas en este programa. Quiero contarles un poquito lo que hemos organizado junto a Carmen Castillo. Carmen, en unos minutitos más, tomará la palabra y va a explicar para todos nosotros cuál es el propósito de este evento, la particularidad de este evento. ¿Sí? Inmediatamente luego de eso, tendremos la participación de cuatro personas. ¿Sí? Están programadas cuatro personas. Nos acompañará David Baena, Alejandra Ortiz. Sobre Alejandra ya comentaré algo en su momento. También nos acompañará Alejandro Silva y Meche Nakachi. Todos ellos, ellas, y desde diferentes perspectivas, van a compartir algo de su experiencia con Don Samuel en virtud de su participación en los movimientos estudiantiles. Entonces vamos a escuchar con atención lo que las dos amigas, los dos amigos tienen que decirnos. Intercaladamente, luego de las participaciones de ellos, vamos a escuchar en diferentes voces la lectura de algunas poesías de Don Samuel, ¿sí? Que para algunos de nosotros, no para todos ustedes, pero para algunos de nosotros, ha sido una bonita sorpresa descubrir en estas semanas, luego de su fallecimiento, que él escribió un par de poesías. Esto sí para mí fue información nueva hace un mes, no realmente para todos, pero vamos a escuchar en las voces de algunos secretarios o secretarias generales la lectura de sus poesías. Luego de terminada esta parte, escucharemos un canto que es muy apreciado, muy querido por nosotros en IFES América Latina. Tenemos Esperanza en una de las versiones y luego daremos espacio a una plenaria para que ustedes puedan formular preguntas a las personas que han estado compartiendo.
Las preguntas las van a hacer específicamente y únicamente a través del chat. Si quieren preguntarle a David, a Alejandro, a Meche, cosas, bienvenidos a hacerlos. Luego de la plenaria, y pongan atención en esto, vamos a tomar una foto, la foto oficial de este evento, y con eso ya estaremos cerrando y despidiéndonos. Allí, en este momento, entonces, sí vamos a tener los micrófonos abiertos y vamos a poder interactuar por algunos minutos entre nosotros. Entonces, una vez más, muchísimas gracias por su presencia. Tenemos ahorita, como estamos alrededor de 40 personas, bienvenidos, bienvenidas. Un gusto tenerles acá. Y le doy el paso a Carmen Castillo. Carmen Castillo es la secretaria general de IFES América Latina y vamos a escuchar cuál es el propósito de este evento. Adelante, Carmen. Muchas gracias, Josué, por estar acompañándonos en esto, en esta idea, ¿no? De lo que queremos hacer es celebrar al Señor por la vida de nuestro hermano Samuel Escobar. Así que me sumo a la bienvenida a todos y todas a esta reunión. Sabemos que hay personas que conocieron a Samuel, que fueron compañeros de lucha, de batalla, de ministerio junto a él, pero también esperamos, es nuestro anhelo, que hayan estudiantes presentes, porque a veces estos nombres que han sido tan relevantes, que el Señor ha usado de esta manera tan preciosa para dejarnos una influencia, un servicio, un legado, huella en los movimientos nacionales de América Latina, a veces solo un nombre, o a veces vemos el título de un libro, a veces un libro muy viejito, y decimos, bueno, ¿quién es esta persona? En Chile diríamos, ¿a quién le ganó? Y en realidad lo que queremos hacer es compartir lo que el Señor hizo a través de nuestro hermano Samuel. Es una alegría para nosotros tener este espacio, tener a las personas que van a estar compartiendo y sabemos que muchos de ustedes también tienen otras historias que animamos a que si quieren dejarlas en el chat pueden hacerlo o al final también de la reunión podrán comentar un poquito de eso. Pero es una alegría para nosotros, honramos al Señor, glorificamos al Señor por la presencia de ustedes y en este día en particular, en este tiempo, por la vida y la obra de nuestro hermano Samuel. Así que muchas gracias, sean todos muy bienvenidos, muy bienvenidas y disfrutemos en conjunto esta reunión. Así es, muchas gracias, Carmen. Quiero invitar y darle el espacio a David Baena, que ya les voy a comentar algo más acerca de él antes de que nos comparta. Él sirvió también como secretario regional de la IFES de América Latina. Lo que tiene David para nosotros es, nos va a explicar, nos va a comentar acerca del servicio de Don Samuel en los movimientos estudiantiles de IFES de América Latina y también del vínculo que tuvieron en la coautoría del volumen 2 de La Chispa y la Llama. David Baena escribió dos capítulos de este libro en su segundo volumen. Pero les cuento un par de cositas más acerca de David. Es bien conocido, bien querido David para nosotros, pero les presento. David Baena es secretario general asociado de IFES y ha dedicado la mayor parte de su vida al ministerio estudiantil. Es egresado del Seminario Teológico Fuller, donde obtuvo una maestría y recientemente concluyó el doctorado en estudios interculturales en la Universidad de Bayona. Su tesis doctoral se centró en la percepción de los pastores evangélicos sobre la violencia contra las mujeres en el contexto de la Iglesia Evangélica en México. Está casado desde hace 32 años con Claudia Garza, con quien tiene tres hijos: Valeria, de 27, Héctor, de 22 y Lía, de 19. En el libro más reciente de Samuel Escobar, La Chispa y la Llama, David colaboró con dos capítulos: Compa, rumbo a la Asamblea Mundial de IFES 2015 y Desafíos de la Comunidad Internacional de Estudiantes Evangélicos en América Latina. David, un gusto tenerte, bienvenido y con mucha receptividad a lo que tienes para compartirnos. Ya. Gracias, gracias, Josué. Voy a compartir mi pantalla, a ver si funciona. Ahí está. ¿Sí estamos, sí están viendo la pantalla? Bien, muy bien. Eso. Bueno, gracias por la invitación y
por sumarnos a otros esfuerzos, recordando y agradeciendo al Señor por la vida del profesor Escobar, de don Samuel, muchas maneras que le llaman en diferentes partes de América Latina, el querido don Samuel. Acá en México casi todo lo abordamos como don Samuel, don Samuel, don Samuel, pero él decía, no me llamen don Samuel, no me llamen don Samuel. Y quisiera enfocarme en tres aspectos o tres áreas donde yo he visto su influencia. Podríamos hablar de muchas cosas, pero quisiera concentrarme en estas tres. Su pasión por la obra estudiantil, su trabajo en IFES, su influencia global, que me había pedido originalmente José que abordara, un poquito conectado con Lausana, y su discipulado y mentoría, no solo de una generación, sino de varias generaciones. Es sorprendente cómo don Samuel se pudo conectar con varias generaciones. Empiezo con el tema de la obra estudiantil. Nada más para que tengamos una idea, junto con su amada esposa Lili, don Samuel sirvió como obrero de IFE por 26 años, desde 1958 hasta 1984, cuando se da la transición hacia Dieter Brepol. Entonces, por 26 años estuvo viajando en América Latina y sirviendo en otros espacios, haciendo trabajo pionero en muchos de nuestros movimientos en América Latina. Participó en un gran número de asambleas mundiales. Al revisar su historia, nos damos cuenta que él participó en la asamblea de 1959 en París y la última fue en el 2015 en México. Esto es 56 años participando en asambleas de IFES, asambleas mundiales. Entonces, ahí nos da una idea nosotros como obreros en América Latina que tal vez ya tenemos 5 años sirviendo y decimos, bueno, ya será tiempo, no será tiempo, ya debemos de hacer esto, el otro. El compromiso de Samuel fue de largo plazo y siempre, siempre, parafraseando a Eugene Peterson, en la misma dirección. En la Asamblea Mundial de IFES en París, viajó en barco desde Nueva York, un trayecto de 8 días junto con René Padilla y Wayne Bragg. Durante esas largas horas conversaron sus sueños para el Ministerio Estudiantil. Y este era su sueño. Dice, queríamos que se expandiera por toda América Latina y que fuera fiel a Dios, muy evangélico y al mismo tiempo muy latinoamericano. Ese siempre había sido la preocupación, una identidad evangélica y una identidad muy contextual con sabor, ritmo y música latinoamericana. En la Asamblea Mundial de IFES en París, conoció a John Stott. Años después, mientras realizaba su doctorado en España, participó en el Congreso de Evangelización en Berlín en el 66. Ahí John Stott expuso sobre Juan 20:21. Leo, Jesús no solo nos mandó ir al mundo, sino que también nos dio un ejemplo de cómo hacerlo, un estilo de hacer misión. Serían las primeras raíces y semillas de lo que más tarde se asumiría o se percibiría como una misión encarnacional. Esta exposición tendría una influencia significativa en el pensamiento misionológico de Escobar. Durante un año sabático en Madrid, Samuel inició, déjenme muevo aquí tantito, oh, un segundo, ya. Durante un año sabático en Madrid, Samuel inició sus estudios, un estudio bíblico semanal para sentar las bases para un grupo estudiantil permanente en esta ciudad de Madrid. Más adelante, nos dicen los líderes de GBU en España, Samuel recomienda a IFES que envíe a Ruth Siemen a España para iniciar y dar forma al movimiento aquí. En este periodo, Samuel Escobar, Stuart Parr y David Burr estarán trabajando en Madrid, mientras que Ruth se trasladó a Barcelona. Esta iniciativa fue fundamental para el desarrollo inicial del movimiento, no solo los movimientos en América Latina, pero también en España.
Su influencia a nivel global. En 1972 fue invitado a servir como director general de InterVarsity en Canadá. Durante 3 años jugó un papel clave en ayudar a clarificar las bases del movimiento estudiantil, las bases doctrinales del movimiento. Durante su estancia en Canadá, también participó en la organización del Congreso de Lausana sobre Evangelización Mundial en el 74. Una histórica reunión que muchos de ustedes ya conocen, convocada por un comité presidido por Billy Graham y donde participaron más de 2.400 personas de 150 países. Esto es, él está en Canadá cuando se empieza a planificar Lausana y él es invitado parte del comité organizador. En ese congreso, la insistencia de Samuel y René Padilla en que el Evangelio nos llama a la participación pública y social fue escuchada con fuerza. A pesar de algunas resistencias, sus ponencias fueron las más citadas en Lausana, los Escobar y los Padilla. Se convirtieron en el símbolo reconocido de la voz evangélica emergente del mundo mayoritario e inspiraron a muchos jóvenes que antes se encontraban desilusionados a retomar su compromiso. Su presentación Su presentación resumió lo que Padilla y Escobar habían buscado desarrollar entre los estudiantes universitarios y ofreció una base histórica y bíblica para un enfoque evangélico de la justicia social. Afirma que la preocupación del testimonio evangélico por la dimensión social no implica abandonar las verdades fundamentales del evangelio. Para asumir un compromiso social, no es necesario abandonar la evangelización ni adoptar una teología liberal. En cualquier caso, la evangelización que no considera la dimensión social, las dimensiones sociales del contexto, es defectuosa. Escobar retoma las ideas de John Stott expuestas en Berlín en el 66 y propone el camino de la encarnación. Esto nos obliga a identificarnos como latinoamericanos. La falta de encarnación convierte el evangelio en una ideología de clase media. Déjenme detengo tantito en el tema de la mentoría y discipulado de varias generaciones. Aquí hay varios de las primeras generaciones de secretarios generales de América Latina. Veo a Marcelo Escobar, a Marcelo Vargas, perdón, a Josué Fonseca y algunos otros que son de la primera generación de líderes en los 70s, 80s, pero Samuel tuvo la capacidad de conectarse con varias generaciones. Tuve la oportunidad de escucharlo en un campamento de estudiantes a principios de los 90, cuando yo era obrero estudiantil. En la Asamblea Mundial de IFES en el 99 lo volví a ver. En Cochabamba 98 también. Y posteriormente lo invité a México en mi rol como secretario general. En el campamento de Compa en Citlali en el 2001, caminamos juntos una tarde durante largo tiempo y simplemente me escuchaba. Don Samuel siempre fue muy generoso y con un liderazgo lleno de calidez. Yo le decía cómo estábamos reconstruyendo el movimiento en Compa. Viajaba por 2 semanas, 3 semanas y visitaba 10 ciudades. Y él empezaba, David, en mi tiempo yo visitaba 5 o 10 países y nuestros viajes eran por 3 meses. No había telefonía, no había internet, no había telefonía móvil, no había todas cosas, cartas a las familias. El enorme sacrificio que don Samuel, René, Pedro Arana y otros habían hecho para sembrar la semilla en América Latina. Pero mi sorpresa era cómo se conectaba con la nueva generación de estudiantes en el 2000. Escuchaba, yo recuerdo que platiqué toda una tarde los desafíos de Compa en esa época y cambió su predicación del siguiente día, su conferencia el siguiente día, porque él atendía la necesidad. En la Asamblea Mundial en México, me habían pedido dar la exposición de la clausura en el 2015 en la Asamblea Mundial, pero al enterarme de que don Samuel asistiría, solicité que se la asignaran a él. Carmen se acuerda de esto y Josué, no fue fácil porque los programas ya estaban impresos y como saben, en algunas culturas no les gusta hacer cambios de última hora. ¿Cómo que vamos a cambiar el programa? Insistimos, se involucró Daniel Bordoné y al final se aceptó el cambio.
En esta conferencia, don Samuel nos dejó un mensaje tan sencillo como tan profundo. Esto es, él decía, no solo es importante la infraestructura administrativa económica, no solo es importante la sana doctrina, también es de vital importancia la infraestructura afectiva del ministerio. Esto es el ministerio, tenemos que hacerlo con cariño. Fue su último mensaje a la familia de IFES a nivel global. Él estaba preocupado por la fascinación de las organizaciones misioneras, los movimientos de IFES y mismo IFES, de tanto énfasis y preocupación en la administración, en los fondos, en los donantes, en esto, lo decía, está bien, pero no descuiden las relaciones, esta dimensión relacional del ministerio y de la misión. Más tarde me invitó a colaborar en esta nueva edición del libro La Chispa y la Llama, escribiendo 2 capítulos. Él me asignó los capítulos y durante varios años, 2016 a 2019, estuvimos intercambiando correos electrónicos. Me enviaba los capítulos actualizados para que los leyera y los comentara. Yo les mandaba mis borradores y él regresaba con sus correcciones. Se involucraba con esmero y con detalle. Cuando se trataba de escribir, era muy, muy cuidadoso, pero también se involucraba con los contenidos. Recuerdo que una vez me escribió y me dijo, oye David, platícame un poco más del experimento Marcos. ¿Qué es esto del experimento Marcos que están haciendo en América Latina? Dime un poco más de esto. Siempre amable, siempre cordial. Recordamos a don Samuel por su profunda contribución teológica, su pasión por la obra estudiantil, su influencia global y su mentoría y discipulado de varias generaciones. Me sorprende cómo Samuel tuvo la capacidad para conectarse con la generación de los 70, de los 80, de los 90 y del 2000. Alejandra Ortiz, que sirve ahora también en IFED, hace más de 10 años, cuando escribía su tesis de su carrera de historia, entró en contacto con Samuel. Y Samuel tenía y Alejandra tenía menos de 30 años, y Samuel se involucró con ella para darle forma e intentar publicar un libro. Entonces, Samuel acompañando a varias generaciones de líderes estudiantiles en América Latina. Es sorprendente la manera que se acercó y tuvo un corazón y orientación para hacer eso. En el servicio que hubo allá en España, en memoria de don Samuel en su iglesia, donde participó también Tim Adam, su hija le confesó a Tim, mi padre hizo muchas cosas, se involucró en muchos proyectos teológicos, pedagógicos, de literatura, pero su primer amor siempre fue la obra estudiantil. Don Samuel comprendió como pocos el rol estratégico de la obra estudiantil en la vida de la iglesia y en la transformación de la sociedad. Josué, Excelentísimo, muchísimas, muchísimas gracias, David. Quiero pedirle a todos y todas ustedes que le demos un aplauso de agradecimiento a David, sea el aplauso con nuestras manos o con las manitos de Zoom, pero muchísimas gracias por lo que nos has compartido de tu experiencia con don Samuel en algunas maneras, ¿no? Su pasión por el ministerio estudiantil, su influencia global, su mentoría y discipulado de generaciones y además del compartir que tuviste a propósito de escribir estos 2 capítulos para el volumen 2 de la chispa y la llama. Creo que alguien preguntaba en el chat que dónde se puede conseguir estos libros, ¿no? El libro está editado o publicado por Certeza Unida, entonces bien puedo imaginar que alguna de las editoras asociadas tienen este libro. Si mal no recuerdo, me parece que es Puma, pero ya lo confirmo. En todo caso, se puede conseguir también el libro. Muchas gracias otra vez, David. Vamos a dar paso a una poesía de don Samuel.
Esta poesía va a ser leída por Belkis Hernández. Vamos a escuchar en la voz de Belkis Hernández una poesía de don Samuel. Belkis sirve como secretaria general del movimiento estudiantil de IFES en Honduras. Entonces, Belkis, ya te vamos a activar el micrófono y por favor, nos guías en la lectura de esta poesía de don Samuel. Hola, buenos días. Es un honor para mí leer este poema titulado Ven a tomarte este café conmigo. ¿Te tomarías un café conmigo, Jesús? Tengo al fin una pausa en la fatiga de estos días sin tregua. La verdad, yo me he hecho la pausa porque quiero escuchar tu palabra. Sí, Jesús, necesito tu sonrisa, tu rostro, ese apretón de manos del amigo. Dime que sí, que vienes a tomarte un café, a pasar un momento así conmigo. Jesús, te espero, tengo un café buenazo. Será especial, Jesús, te lo prometo. Lo haré con el cariño con que hiciste en aquella mañana memorable en la playa, aquel buen pescado asado. ¿Tú recuerdas, Jesús? Yo sí recuerdo. Me lo han contado varios tantas veces que me parece haber estado allí contigo. Ven, por favor, Jesús, ven a tomarte este café conmigo. Muy bien, muchísimas gracias, Belkis. Y ahí tenemos un audiencia de otros aspectos también de la vida de don Samuel, en este caso como poeta, ¿no? E invitando a Jesús a tomarse un café, y un café buenazo, nos dice así muy tiernamente Samuel. Vamos con la siguiente participación, de ahí una explicación adicional. Parte de quienes iban a intervenir en esta mañana trayendo su experiencia con don Samuel es mi amiga y colega Alejandra Ortiz. Lamentablemente, Ale no puede participar desde ayer y hasta ahora. Tiene una fuerte afección en la garganta que por algún buen tiempo también le dejó sin voz. Algo ha recuperado su voz, pero creo que es más sabio y conveniente y de buen cuidado que no hable y que pueda descansar. Vi que está conectado tanto Ale como Abriel, entonces bienvenidos, bienvenidas Ale. Es una pena que no puedas realmente compartir lo que habías preparado para esta mañana, pero en alguna manera trataremos de difundirlo y que los estudiantes, obreros y quienes han participado en esta mañana puedan bien escuchar lo que tenías, ¿no? Lo que tienes. Ale iba a enfocarse en la vida de Samuel Escobar como estudiante universitario, como joven obrero, también mucho en su experiencia del discipulado que él experimentó con Ruth Simmons, ¿sí? Lo que él leyó extensamente en la época como obrero y secretario también de la IFES y cómo dialogó con mucha inteligencia, con mucho vigor, con mucha creatividad, con los desafíos, las conversaciones y las ideologías de la época en la universidad cuando él estaba haciendo obra pionera. Entonces, eso es parte de lo que Ale nos iba a compartir. Ale, como le había dicho a Carmen y con Ale también, Ale está haciendo estudios doctorales en una institución en Oxford, OCMS, a propósito de la preparación para este doctorado. Como ya lo mencionó David, además para su licenciatura en historia, ella ha leído extensamente a don Samuel. ¿Sí? Y en estos días lo que me compartía es que a propósito de una investigación de archivo en la Universidad Wheaton, entonces tuvo acceso a alguna de correspondencia de don Samuel. Y eso es lo que, así de manera fresca, por decirlo de alguna manera, también venía a compartirnos. Pero ya veremos manera en lo que Ale tiene para compartirnos de hacerles saber a ustedes. Muchas gracias, Ale. De todas maneras, quiero presentarles a Ale para honrar su preparación, honrar también que está aquí presente y para que conozcamos acerca de ella, para que de pronto, si no han escuchado, conozcamos también a ella. Alejandra Ortiz es de Tijuana, México. Está casada con Abdiel y es mamá de Erandi, de 8 años, y Ayari, de 4 años.
Estudió historia en la licenciatura, hizo una maestría en teología y actualmente está haciendo un doctorado en el Oxford Center for Mission Studies. Como estudiante de doctorado, investiga a las mujeres pioneras en IFES América Latina. Participó en compañerismo estudiantil, COMPA, por más de 20 años en diferentes instancias del movimiento. Actualmente sirve como co-líder de la iniciativa Logos y Cosmos, la ILC, así como en otros proyectos regionales y globales de IFES. Alejandra disfruta de nadar, viajar con la familia, el tiempo con amigos, predicar, buen chocolate oscuro y caminar por la playa. Pues allí una semblanza breve de Ale. Ale, que te mejores pronto y bien. Y luego de esta presentación vamos a dar paso a otra poesía de Don Samuel. En esta ocasión vamos a escuchar la poesía de Don Samuel en la voz de Brandon Molina. Brandon Molina, que también fue un catalizador de la ILC, sirve ahora como el secretario general de MUC, el movimiento en El Salvador. Entonces, Brandon, una vez que veas que ya está compartida la pantalla con el poema, allí empiezas la lectura. Y muchísimas gracias por tu colaboración. Buenos días, un gusto compartir con todos y todas ustedes. Vamos a leer juntos este poema, Todo el tiempo del mundo. Todo el tiempo del mundo se quisiera tener. Tú no me escuchas, hijo, dice el padre. A este ritmo de la vida, todo el tiempo del mundo tampoco alcanzaría. Yo quisiera que venga el día grato, en el cual yo llegara al fin de la jornada con esa sensación desconocida de haber ya terminado y de estar satisfecho. Yo le dije a Jesús que yo quería que se tomase ese café conmigo, y se lo he dicho a Lili muchas veces, que llegara ese día para vivir con calma. Solo yo soy culpable, dice el padre, de que no llegue el día. Me mira sonriendo, no hay en esa sonrisa burla ni escepticismo. Sonríe con paciencia, como yo mismo trato de sonreírle a mi hija o a mi hijo en mi mejor momento. Así pues, hoy, en esta tarde, en la que el sol declina, a 10.000 metros de altura, acallo el corazón para escuchar al Padre. Muchas gracias, Brandon. Y miren el afecto, la sensibilidad con la que Don Samuel, por un lado, reconoce y abraza las tensiones en el ministerio, eso es lo que uno puede mirar allí en el poema, pero también la paciencia, ternura, afecto, gracia del Señor, ¿no? Como un buen padre, que es lo que está allí implicando también en el poema. Entonces, muchas gracias, Brandon. Carmen y yo no lo habíamos pensado, pero ahorita se me ocurre algo, Carmen, es que con otros links que vamos a compartir para que la gente tenga, ustedes tengan acceso a más información acerca de don Samuel, algunos datos de él, etcétera. ¿Te parece, Carmen, si también circulamos este PDF con estos tres poemas de él, de tal manera que la gente pueda disfrutarlos, deleitarse en ellos de una manera más calmada también en las siguientes horas y días? Yo espero que no estén escuchando el coro de perros de mis vecinos, que justo hoy para este evento se pusieron así a ladrar con fuerza, pero qué bueno que no los están escuchando. Muy bien, vamos con la siguiente participación. Quiero dar la bienvenida a Alejandro Silva. Quiero contarles qué es lo que nos va a traer Alejandro Silva. Alejandro va a compartir, nos dijo a quienes estamos organizando, voy a compartir algo bajo el título de Detalles de un maestro, para compartir algunas de las experiencias más significativas con don Samuel y enfocarse sobre todo en sus últimos años de vida y los aprendizajes personales que tuvo con él. Pero les cuento un poquito más acerca de Alejandro.
Alejandro Silva es de Perú, estudió ingeniería química y una maestría en humanidades. Actualmente se desempeña como el director ejecutivo de la Liga Bíblica del Perú. Antes sirvió como director nacional de AGEUP y como pastor de la Iglesia Evangélica Peruana. Fue parte también del Comité Ejecutivo Internacional de IFES y es docente en algunos centros de capacitación ministerial del Perú. Tiene dos publicaciones, el Comentario Devocional a los Romanos y también Fe, Pobreza y Desarrollo. Su esposa se llama Jenny. Tienen hijos, sus nombres son Carolina, Roberto, Maximiliano y Alejandro. Y una nieta, Daniela. ¿Cuáles son los hobbies de Alejandro? Viajar, leer, hacer ejercicios matutinos. Y muchísimas gracias por estar en esta mañana con nosotros, Alejandro. Te escuchamos y adelante. Gracias, querido Josué. Le decía a José cuánto tiempo tengo, y eso es lo que me preguntan los pastores. Mira, tienes el tiempo que quieras, pero a las 9 nos vamos, ¿no? Algo así, así que José me va a cortar el micrófono. Y de veras es una linda oportunidad, Josito, de compartir con usted. Gracias a Carmen por la invitación. Y ojalá tengamos un tiempo rico y este va a ser una experiencia más testimonial de lo que quiero compartir de don Samuelito. Ahí ustedes ya notarán, quiero, a ver, ¿dónde está aquí? En el PPT, las dos figuras, ¿no? No se puede pensar la comunidad sino con don John Stott y don Samuel. Yo siempre decimos John Stott, el Papa Mundial, y don Samuel, el Papa Evangélico Latinoamericano, ¿no? Así que muchos de ellos gozamos con lo que nos han enseñado, ¿no? Aquí va un poco mi familia, quería compartirles un poquito. Ya estoy en otro nivel, el nivel de abuelo, que es otra cosa muy rica, muy linda en la vida que el Señor nos regala de esa manera. Compañerismo y misión, uno es por los amigos que tiene. Ah, Personalmente mi contacto con Samuel ha sido muy temprano porque tenía a Jehová en esos tiempos el trabajo con los secundarios, con la educación secundaria, y yo participaba en la comunidad bíblica secundaria. Y mi primer contacto con don Samuel era cuando nos hizo una visita en Cusco con perdón, con Ada Lum sobre el método inductivo, así que ya conocemos, es parte de la historia del movimiento, el método inductivo. Así que desde ahí empecé a conocerlo a don Samuelito. Luego lo encontré en varias experiencias con don Samuel. Ah, y tuve un tiempo muy rico también en su casa, tanto en Lima como en Estados Unidos, de ver cómo era esa dedicación, esa pasión de don Samuel por la lectura, por la enseñanza, ¿no? Creo que nosotros como familia entendemos que toda esa pasión, esa preocupación por aprender era volcado en la manera como él enseñaba a las personas, ¿no? Y digo compañeros de misión también porque aquí hay tres hermanos que los queremos mucho en América Latina, ¿no? A don René, a don Pedro y don Samuel. Y así como Alejandra está revisando los archivos allá en Chicago, en Wheaton, aquí también están revisando los archivos con AGU. Y hay una cartita de don Samuel que llama la atención a don Pedro que se dedique bien a la obra estudiantil, ¿no? Porque si no, la cosa no va a aprender. Así que don Samuel también en ese cariño había firmeza de cómo habría que empujar el movimiento, ¿no? Y creo que uno es por los amigos que tiene. Y algo que tenemos que aprender de don Samuel es los amigos a los cuales nos rodeamos. Ellos nos inspiran, ¿no? Ellos nos animan, nos empujan, ponen mucha gracia en la vida, ¿no? Por algo Jesús nos dijo, ya no os llamaré siervos sino amigos. Y don Samuelito, como dijo David, ha sido amigo de varias generaciones. Yo recuerdo eso, que don Samuel, además de ser maestro, todo era un amigo, ¿ah? La manera como se relacionaba con las personas. Y entonces uno podía aprender y degustar muchísimo de su enseñanza, ¿no? Ah, yo me acuerdo mucho cuando llevé unos cursos de maestría ahí en el SEMA con don Samuel. A mí se me pegó muchas enseñanzas que me han servido para cómo involucrarme, de cómo manejar el ministerio, de cómo ver la iglesia, de cómo ver el mundo, ¿no?
No sería muy largo relatar todas las cosas así, esas perlas que don Samuel ponía en la mente de las personas. Pero si algo podía uno distinguir, don Samuel, era que era un maestro. Escucharlo, él era un maestro, ¿no? Y cuando estábamos en los encuentros estudiantiles, era interesante verlo a don Samuel y ver su. Yo estuve en una habitación que era al frente de la habitación de don Samuel, en un evento estudiantil regional de los estudiantes, y ver que la última luz que se apagaba era del cuarto de don Samuel. Y don Samuel ya estaba tempranito despierto. O sea, era una persona que hasta tarde estudiaba y tempranito estaba con nosotros conversando y dialogando. O sea, esa pasión de don Samuel por aprender era tremendo. Y es algo que de veras yo lo guardo mucho en mi corazón. Y había mencionado, perdón, aquí hay un documento que me parece fundamental para la obra y misión estudiantil. A mí me ayudó muchísimo en la Secretaría General. Era un documento sobre el manual de la Comunidad Internacional de Estudiantes Evangélicos en América Latina y son de 11 capítulos. Y ahí se notaba la claridad y la nota distintiva de que el movimiento estudiantil debería tener en América Latina. Aquí nomás pongo, mira, por ejemplo, el pietismo, confesionalidad, indigeneidad, visión misionera, dimensión social. Todos esos pensamientos estaban ahí en ese manual. Y de veras, este manual me ha acompañado toda la vida en el ejercicio del ministerio. Siempre recurría un poquito al manual para ir acompañando al movimiento, ¿no? Y hay otros temas como la relación entre el movimiento y la iglesia, que es muy importante. Ahí también fundamenta don Samuel varias cosas. Así que a otras cosas que hace don Samuel es escribir, y ustedes lo han gozado mucho, y cuando escribe don Samuel, y lo dijo David lo dijo, es muy exquisito, porque escribe muy rico. Bueno, él es pedagogo, es maestro, escribe rico don Samuel, o sea, leerlo es una dulzura también, no es complicado, ¿no? Lo que quería compartir, eso había dicho perdón, a Josué y a Carmen, era sobre los últimos días de don Samuel. Ahí tenemos la ciudad de Valencia, donde lo visitamos con un gran amigo también, el pastor Darío López. Y cuando llegamos a Valencia para visitarlo a don Samuel, encontré ah, cuatro características que creo que ha sido durante toda su vida y lo ha mantenido hasta el final, ¿no? Lo primero que vi de don Samuel era que era una persona dadivosa y acogedora. Miren, nosotros viajábamos a Europa y cuando llegamos ahí a Valencia para estar con don Samuel casi como que nos preparó una agendita de cuál sería la estadía en Valencia. Y no solamente la agendita, sino nos dio además una ofrenda para la movilidad y algunos gastos que podía ocurrir en nuestra visita. Era increíble ver eso, ese desprendimiento de don Samuel. Creo que le entendió muchísimo que más bienaventurado es dar que recibir. Nosotros nos sorprendimos muchísimo, ¿no? Y claro, de ser dadivoso nomás, luego de terminar nuestra experiencia con don Samuel ahí en Valencia, me dijo, muy bien, ahora les toca llevarse los libros que quieran. Vayan a la biblioteca y saquen los libros que quieran, ¿no? Yo creo que la Universidad de Chicago vino antes y se llevó lo mejor, pero bueno, nos sacamos algunos libros, ¿no? Así que me traje muchos libros de don Samuel, pero qué tipo tan desprendido, hermanos. No sé. Creo que la riqueza de su vida va en esa capacidad de desprenderse, de pensar en el otro, ¿no? Así que otro elemento que me pareció muy importante es que cuando llegamos dicen, muy bien, ahora tienen que visitar la ciudad de las artes de Valencia, que es una zona muy linda, ¿no? Y ahí había una frase muy linda de don Samuel. Miren, como digo, él me decía, Alejandro, lo bueno del ministerio es que uno puede hacer turismo sin sentimiento de culpa, ¿no? Así que, claro, uno conoce varias ciudades, etcétera. A veces somos tan espirituales que solamente escuchar la palabra y una buena exposición, ya está, ¿no? Y bueno, visitar la ciudad y todos los detalles culturales parecieron un poco que no corresponde al espíritu evangélico. No. Don Samuel disfrutaba la palabra y disfrutaba el mundo que Dios había creado, ¿no? Y entonces volvíamos a decir, y visitaron la ciudad de las artes. Le dije, don Samuel, todavía no. No, 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 no. Primero tienen que hacer eso. ¿Qué pasa? Están aquí, tienen que ir y conocer, disfruten mi ciudad. Era una persona que, de veras, muy linda para acoger a las personas y dirigir ese estadía. Y miren, los Samuelitos estaban en silla de ruedas, pero con la mente dirigiéndonos qué es lo que tenemos que hacer. Eso me parece un lindo detalle, muy lindo, en el sentido de valorar el mundo en el cual Dios nos ha puesto, ¿no? Qué riqueza. Y Dios pone en nosotros otra manera, otros ojos para ver lo que Él ha creado, ¿no?
El otro elemento que me pareció también sorprendente es que don Samuel seguía con los libros. Llegábamos y una cosa que nos sorprendió, apenas había sido publicado el libro de Mario Vargas Llosa, que es otro peruano y Nobel, y había escrito este libro, Le dedico mi silencio. Así, apenas publicado, no habría pasado ni 3 meses, llegamos a Valencia y don Samuel ya lo había tenido el libro y ya lo tenía marcado las partes importantes de este libro. Por la gracia del Señor, también yo ya he leído el libro, pero don Samuel se mantenía permanentemente actualizado. Miren, estamos hablando a la edad casi de los 89 años, 88 años, 89, don Samuel. Y seguía con esa viveza de cómo disfrutar los elementos que Mario Vargas Llosa escribía ahí en el libro, pero que lo asociaba mucho con su experiencia y con la experiencia en Arequipa, que es su gran ciudad. O sea, don Samuel nunca se olvidó del Perú y de Arequipa, ¿no? Entonces, hay otro elemento que me parece muy importante, ¿no? La lectura le acompañó todo el tiempo. Lo visité en la casa, él ya estaba en una casa de reposo, lo visité en el cuarto, y en el cuarto tenía los libros de Unamuno, seguía repasando Unamuno, tenía los palos del hijo de Whitman sobre la mujer, ¿no? El problema de la mujer en la iglesia en estos tiempos. Miren, don Samuel estaba constantemente viendo cómo se actualizaba a la temática del mundo en el cual nosotros vivimos. Por último, a don Samuelito, algo que me sorprendió muchísimo era que me decía Alejandro, a mí me da mucha pena que las personas estando aquí no asistan a la liturgia que la casa ofrece, ¿no? Todos los domingos, don Samuel, puntual, era una liturgia católica, por si acaso, porque la casa de refugio, la casa de asistencia era una casa muy linda, grande, con todas las comodidades, pero era católica y ofrecía un servicio dominical. Decía, yo no entiendo por qué no van. Yo sé que es católico, pero es la liturgia, es el tiempo en el cual nos dedicamos un poco a ver la trascendencia de Dios en nuestra vida. No entiendo a la gente por qué no asiste a veces, ¿no? Nuevamente, don Samuelito, toda su vida, si algo podemos aprender es que nunca se desvinculó de la iglesia, siempre estaba presente y creo que eso lo ha hecho muy rico y por eso que podía acompañarnos generaciones tras generaciones, porque vinculado a la palabra, también estaba vinculado a la iglesia, que son dos elementos que debíamos seguir manteniendo. Así que solo quería compartir eso. Aquí tienen la foto final con mi querido amigo Darío López, ahí está, el hijo de don Samuel ahí escribiendo muchos libros, Darío. Ahí está Lilita, Lili y su esposo. Ahí están junto con don Samuelito en la visita que hicimos allá. Entonces quería terminar esta parte con una frase de John Mackay. En la vida cristiana no solo se trata de pensar bien, sino también de vivir bien y de morir bien. Y yo creo que don Samuel me dio una tremenda lección de vida, lo que significa vivir para el Señor. De que seamos para la que finalmente es eso lo que quería don Samuel. La última fotito es una foto, la última conferencia que tuvo don Samuel aquí en Perú. Que el Señor lo bendiga, Josué. Eso quería compartir con ustedes en esta mañana. Excelente, muchísimas gracias, Alejandro. Y también quiero pedir que por favor le demos un aplauso a Alejandro Ujú. para reconocer su aporte, agradecer también su aporte y lo que nos has compartido en esta mañana, ¿no? Solo brevemente recalcar algo, lo dadivoso y acogedor, valorar el mundo de alrededor, pasión por aprender y también una pasión por la liturgia que conecta con la trascendencia de la vida con el Señor, obviamente, con Dios. Muchas gracias, Alejandro. Otra poesía de Don Samuel. Esta vez vamos a escuchar esta poesía en la voz de Carmen Elisa Benítez. Carmen Elisa Benítez ha sido nombrada recientemente como la secretaria general del movimiento de IFES en Colombia, en UCU. Carmen, muchísimas gracias por ayudarnos con esto y poner en tu voz este poema de Don Samuel. Una vez que aparezca en pantalla, ahí puedes empezar. Bueno, muchas gracias por la invitación y por la alegría de servirles a todos y a todas. Peregrino, he llegado a mil destinos, peregrino. Siempre se halla una sonrisa, algún rostro
se ilumina, te hace hermano, hermana, te hace humano. Un retazo de esta misma humanidad, adolorida, pensativa, esperanzada, cruel, genial, alborozada, sospechosa y fatigada. Yo la he visto en mil destinos, peregrino. Una tarde allá en la aldea me escapé. Desde entonces, madre mía, tú me esperas. Y regreso, y no regreso. Debo andar de pueblo en pueblo, ir en pos de mil destinos, peregrino a la procura de la mano y la sonrisa de mi padre que se fue con su fusil, con sus libros, recorriendo mil destinos por los pueblos del Perú. Y lo busco por el mundo. He llegado a mil destinos, peregrino. He llevado la palabra, la del Padre que va al frente. Nube grata en el calor de los desiertos, llama ardiente en lo más negro de la noche, siempre al frente, y yo le sigo a mil destinos. Muchísimas gracias, Carmen. Y miren qué sensibilidades nos transmite don Samuel en esta poesía y que muy bien tú, Carmen, también has sabido traerlas, ¿no? Así es. Muchas gracias, Carmen. Vamos con la siguiente intervención. Ya le doy el paso en un ratito más a Mercedes Nakachi. Meche, como la conocemos, va a compartir acerca de sus vivencias personales con Samuel y también con Lili. Pero les cuento un poquito acerca de Meche. Mercedes Nakachi, conocida como Meche, es de Huancayo, Perú. Es hija de padres japoneses. Estudió en el colegio japonés, en elemental, en un colegio de la Misión Metodista Norteamericana, en secundaria, y luego en la Universidad Mayor de San Marcos para sus estudios universitarios. Hizo su maestría en educación en el Caribbean University de Puerto Rico. Ejerció como maestra de educación cristiana, música e inglés en el Perú. Maestra de español en el Japón. Y luego por 40 años como maestra de educación primaria. Meche tiene pasión especial por la música y el arte. Estudió violín, canto, piano y pintura. Al iniciar su retiro, tuvo que ejercer como cuidadora a tiempo completo de Larry, su esposo. Tiene una hija, Carla Sofía, a quien le llaman Yuri en japonés, y un hijo, Lorenzo David, a quien llaman en japonés Ken, y tienen 3 nietos. Ha ilustrado un libro escrito por su hermana, pero espera ilustrar sus propios libros. Ahora mismo trabaja en uno de poesía japonesa, escribiendo haiku para sus nietos e ilustrándolo con acuarelas. Siempre ha estado conectada con el movimiento estudiantil desde que inició sus estudios, hasta ahora que ya está en el retiro académico, pero no en el retiro de servicio. Por muchos años, siguiendo el ejemplo de sus hermanos mayores de la fe, llevó grupos de estudiantes de ABU puertorriqueños a hacer obra de servicio en Perú. Trabajaron en Lima, Huaraz, Cusco, en la selva amazónica. Sigue vinculada con ABU en Puerto Rico, con AGU en Perú, en todo el apoyo que ellos puedan necesitar. Unos detalles más. No quise resumir lo que Meche nos ha mandado porque estaba muy bonito todo lo que ella nos contó. Dije, no lo voy a resumir, voy a leerlo tal cual, porque me pareció muy, muy lindo lo que ella nos ha compartido. Ella dice, ¿no? Mientras que estuvo en Japón, ¿sí? Colaboró con el movimiento estudiantil en Japón, KGK, dando estudios bíblicos a los estudiantes extranjeros. Finaliza su nota biográfica diciendo que ha participado en 3 asambleas mundiales de IFES, la de Wuppertal, la de Holanda y la de Cracovia. Una como estudiante, en la siguiente como obrera y en la tercera como apoyo de equipo. Miren lo que dice al final. Mi vínculo con el movimiento es de vida, sin límite de tiempo ni frontera. ¿Cómo iba a resumir una cosa así? Por eso se las Bueno, leí completa. Meche, bienvenida y te escuchamos. Muchas gracias. Para mí es un privilegio, un honor poder compartir. Creo que me forcé un poco a entrar dentro del grupo
cuando me enteré. Yo quería simplemente ser, ¿verdad? Oyente, participar con ustedes, pero me abrieron la puerta para compartir. Y me alegro porque de verdad que poder hablar de lo que Samuel eh, hizo en mi vida es un honor. ¿Cómo lo conocí a Samuel? Yo era estudiante, lo que en Perú llamamos cachimba, que es acababa de ingresar a la universidad. Los peruanos saben lo que es un cachimbo. Y había entrado al movimiento, al CBU en aquella época, y ellos habían programado un encuentro con Samuel en la casona universitaria. Iban a presentar una película de Dietrich Bonhoeffer y también iba a hablar Samuel. Yo participé como estudiante, muy nerviosa, muy, ¿verdad?, temerosa, acababa de ingresar a la universidad, entraba a ese mundo donde muy académico y en aquella época con un poquito de susto porque era una época en que el marxismo estaba en plenitud. El diálogo marxista, la palabrería marxista, todo aquello que en esa época era, eh, eh, ¿verdad?, muy fuerte en la universidad, especialmente San Marcos. Y entonces empiezo a participar con el CBU o AGEUP ahora en uno de esos eventos. A mí me tocaba repartir solamente los volantes para invitar a los estudiantes. Pero cuando yo entro a esa sala y veo todo ese grupo de estudiantes con una jerga tan difícil de entender, ¿verdad? La palabrería universitaria, aparte de la palabrería política que había, de toda esa jerga tan difícil a la jerga académica, para mí era amedrentante. Yo decía, ¿aprenderé a entender esto algún día? ¿Podré yo entender lo que están diciendo? Y luego de la película, y luego entra Samuel a dialogar, primero a presentar su exposición. Para mí fue una sorpresa porque yo esperaba, entre comillas, ¿verdad? Él era evangélico, éramos un grupo cristiano, pues yo dije, va a predicar, ¿verdad? Predicar como lo que nosotros conocemos, la predicación en la iglesia. Y de pronto, para mí, fue algo tan impresionante escuchar a Samuel hablar con una altura académica tal, con un lenguaje que a pesar de ser un lenguaje académico y de altura, era tan sencillo y podía llegar a esos estudiantes. Para mí fue una lección muy grande. Decía, si él es capaz de hablar a esta multitud de esta manera, hay algo especial. Y luego entrar en el diálogo con esos estudiantes que hacían preguntas tan difíciles. Para mí, en aquella época, para mí, acabadita de ingresar a la universidad, yo decía, ¿podrá él contestar? Y la manera como él iba, contestando, respondiendo, desafiando a todos esos universitarios, esa academia que estaba ahí, fue una lección muy grande y aprendí que el ser cristiano no significa ni ser menos, ni rebajarnos, ni usar un lenguaje que no sea de altura. Él usó lenguaje de altura, muy académico, muy claro, muy preciso, y podemos hablar así en la universidad. Y lo aprendí con él. Eh, el segundo evento que quiero compartir, porque no hay mucho tiempo, tengo un montón de cosas que decir, fue un evento que ocurrió en Cusco en el año más o menos por 66, yo creo. Era uno de esos eventos internacionales donde muchos estudiantes latinoamericanos también llegaron y se ocurrió en una hacienda en Calca, en Cusco. Y ahí viajamos juntos, Samuel, Lili y otros más, ¿verdad? Otros estudiantes de Perú y de América Latina. Una de las cosas que a mí me impresionó de ese viaje era la cercanía. Y ya lo han mencionado mucho, la cercanía
con Samuel y Lili. Y voy a hablar de ellos como pareja. eh, Poder verlos a ellos, ser testigos de ese amor tan sencillo, tan cercano, tan lindo, precioso. Y luego la manera como ambos se comunicaban con los estudiantes. Lily era muy pícara, tenía una picardía especial y siempre estaba tratando de emparejar a la gente. Y eso era muy lindo. Y en la época de estudiantes, ¿verdad? Siendo nosotros estudiantes, eso era pan de todos los días. Es decir, ¿quién no quería de alguna manera acercarse a uno o al otro? Y Lily tenía los ojos abiertos y los oídos también para ir conectando a gente, con picardía y con mucho amor, mucho cariño. Pero yo aprendí eso de ella. Y, ¿verdad? Era una persona muy especial. Y voy a hacer aquí un paréntesis para hablar de Lily. Detrás de un gran hombre hay una gran mujer. Samuel fue un gran hombre, pero Samuel tenía una gran mujer al lado, no detrás. Yo no voy a poner detrás, esa fue una frase que usan al lado de él. Y Lily fue así. Eh, Fue fueron una pareja hermosa. Y poder ser testigos de ese amor, de esa unión, en mi época de estudiante fue un gran aprendizaje. Luego lo volví a encontrar a Samuel en Wuppertal cuando ya yo era estudiante y miembro del movimiento, voy como delegada estudiantil a Wuppertal. Fue impresionante. Encontrarme con él allí en ese evento fue muy especial y aprendí mucho también, ¿verdad? Eh, Después de Wuppertal, me encuentro con él ya formando parte del movimiento de ABU aquí en Puerto Rico, porque me caso con un puertorriqueño y vivo aquí en Puerto Rico y vengo aquí a Puerto Rico. Cuando estoy aquí en Puerto Rico, Samuel es invitado por la iglesia bautista a la que yo asistía. No, yo asistí a la iglesia metodista, pero entonces me entero que él viene y que va a hablar en la iglesia bautista y yo me voy a escuchar. Digo, no puedo perdérmelo y voy a verlo, encontrarme con él y dialogando luego del servicio, ¿verdad? El director general de la Iglesia Bautista dice, ay, estamos buscando una maestra, una persona que sepa la Biblia para poder enseñar en el Colegio Bautista. Y es Samuel, le dice, aquí tienes una, y me señala, aquí está Mercedes Nakache, que es experta en estudio bíblico. Y entonces, a través de Samuel, es que yo consigo mi primer trabajo aquí en Puerto Rico. Él era un ángel para mí de Dios, ¿verdad? Y trabajé muchos años en el Colegio Bautista y fue allí que yo aprendí a amar a los puertorriqueños, la historia, la gente, la música, todo, ¿verdad? En ese lugar, a través de Samuel Escobar. Luego, ya como miembro de, ¿verdad? De ABU, aquí en Puerto Rico, es que entonces voy a, a- a Europa nuevamente para una asamblea en Holanda. Y como ya íbamos de camino a Holanda, uno de los estudiantes, Alejandro Alex Maldonado de Puerto Rico, me dice, Meche, yo quiero conocer a Samuel Escobar. Yo le digo, vamos, yo quiero verlo de nuevo, vamos a verlo. Y le digo, vamos a Valencia, porque él vive ahí. De paso, nos vamos luego a Holanda. Y así fue. Le digo a Samuel, Samuel, ¿puedo pasar por tu casa? Y ustedes saben cómo es Samuel. Claro que sí, claro que sí. Y nos recibe. Ese fue un privilegio maravilloso, una experiencia única. Para entonces ya Lily estaba delicada y ver nuevamente, ser testigo
del amor, el cuidado, la delicadeza de ese hombre, Samuel, por su esposa, fue una maravilla. Cómo la cuidaba, cómo la atendía. La preparaba en la mañana para luego embarcarla y llevarla al lugar donde la cuidaban y recibirla en la tarde para luego él acostarla. No, eso es esa experiencia de dulzura, de cariño, de ternura en ese hombre fue muy especial. Y luego allí con Alex él vivió esa experiencia también. Samuel preparando un ceviche para nosotros. ¿Saben lo que significa eso? Eso es muy especial, ¿saben? Él cortando el pescado, la cebolla, y yo lo ayudé. Pero fue una experiencia maravillosa. Ese hombre preparándonos un cevichito en su casa. Jamás lo voy a olvidar. Luego de Holanda, porque eso fue en Holanda, ¿verdad? Eh, Déjenme mirar los apuntes que tengo. Mi experiencia con Samuel ha sido muy rica. Entonces, ustedes saben que los orientales consideran al maestro, el sensei, en China, el Shufu, eh, de manera muy especial. Pues yo tengo varios, pero uno de ellos es Samuel. Y desde que tenía el pelo negro, ahora ya lo tengo cano. Todavía él sigue siendo un maestro para mí, ¿verdad? Eh, Creo que la experiencia con Samuel está muy conectada también con la vida que vivió con Lily. Y permítanme compartir una anécdota más. No sé si es completa, no tengo todos los datos completos, pero una de las cosas que a mí me impresionó mucho es que Samuel me cuenta y me dice, mira, yo siempre viajo, yo siempre estoy fuera, ¿verdad? Y Lily se queda en casa. Pero un día que el Samuel regresa, aparece a casa, tocan a la puerta, ¿verdad? Y él es el que abre la puerta. Y entonces, y ve ahí a un hombre de la calle, una persona que está en la calle todo sucio, ¿verdad? Mal vestido, despeinado. Y él se asusta y dice, ¿qué es esto? ¿Verdad? Y Lily después dice, no, yo lo conozco, yo sé quién es él, ¿verdad? Y es que Lily, cuando salía de compras por la ciudad para ir al mercado o donde sea, ella siempre atendía y servía a la gente, a los hombres de la calle, a la gente que estuviera en la calle y los servía y los ayudaba. Y él a veces los recibía en su casa para atenderlos o servirlos, ¿verdad? Esa vida de servicio que tenía Lily, unida a la vida de enseñanza y servicio de Samuel, van juntos, unidos. Los dos se complementaban, los dos se juntaban y hacían un trabajo maravilloso como pareja, como papá y mamá, pero también en todo el servicio a través de toda la América Latina, porque lo mismo hizo en Argentina y en Perú, ¿verdad? Siempre estuvo Lili atenta a la necesidad de los más de los otros, de la gente, los presos, los necesitados de la calle. Y eso era en obediencia también a todo lo que vivía con Samuel. Era una vida, fueron los dos unidos, eh, la pareja ideal para mí. Y aprendí mucho de ellos, tanto en mi vida personal como maestra, porque he usado todas las estrategias que aprendí de ellos como pareja, pero también dentro del servicio universitario, del ministerio universitario. Si yo llevaba grupos a Perú para servir, era justamente por esa idea de Samuel. Tú vas a Perú, pero sirves. Tú vas a Perú, trabajas con mi gente. Tú haces turismo, pero haces turismo con gusto y gana porque estás sirviendo y trabajando. Eso lo aprendí de él también.
¿no? Y la verdad es que la vida de Samuel para mí y de Lily, de ambos, han sido el desafío desde mi época de estudiante. Y aún ahora que ya entré al retiro, todavía la vida de ambos son un desafío. Especialmente el aprender a cuidar de aquel que necesita, que es tu pareja, de la manera como Samuel y Lily se cuidaban el uno al otro. Es también un desafío y un aprendizaje maravilloso. Yo quería compartir esto con ustedes porque en la vida de Samuel no es ajena, no está separada de la vida con su esposa Lily. Y ambos, junto con sus hijos, ¿verdad? En cada uno de los lugares donde ellos han vivido. Y hubiera querido poder estar presente, ¿verdad? Y despedirme personalmente, pero no importa, nos volveremos a encontrar en algún momento. Gracias, Josué. Yo creo que con esto, ¿verdad? Me regocijo en poder participar y contarles de Samuel. Muchísimas gracias, Meche. Ya te están aplaudiendo. Sigamos con los aplausos, corazones y otros emoticones para Meche, con lo que tan sensiblemente y tiernamente nos has compartido acerca de tus vivencias personales con Samuel y con Lili, como así nos habías dicho, ¿no? Y muy bonito, importante, vital que hayas traído también la presencia, rol, servicio, ministerio de Lili en todo esto, ¿no? Muchísimas gracias, Meche. Miren, en los siguientes segundos, Carmen va a empezar a compartir en el chat de Zoom algunos recursos acerca de Don Samuel. No es una lista exhaustiva, obviamente, pero son algunos de los recursos a los que ustedes pueden acudir para conocer más de la vida de Samuel, especialmente a los estudiantes y obreros jóvenes que nos acompañan en esta mañana, en este evento, obviamente para todos también en general. Está ya incluida la pregunta sobre en dónde se puede conseguir volumen 2 de La Chispa y la Llama. En efecto, es Ediciones Puma quien lo tiene. Además, Josué Fonseca, que nos acompaña en esta mañana, nos comentó por interno acerca de un documento de Don Samuel que también está allí. Es Identidad Evangélica Hoy, Desafíos, es escrito por el doctor Samuel Escobar. Entonces, muchísimas gracias, Josué, por hacer llegar este documento. Josué Fonseca también nos comparte y nos pide informar que el Journal of Latin American Theology, creo que es la versión en inglés de las publicaciones de la FTL, publicará un ejemplar en agosto en homenaje a Samuel Escobar. Y el mismo Josué Fonseca tiene allí un capítulo o un artículo. Entonces, para que sepan, ahí Josué, gracias por esta noticia y ya está conocida ahora por todos. Hay que estar pendiente de esta publicación. Ya está en el chat, ya está en el chat alguno de los recursos, su discurso en la Asamblea Mundial, donde habla sobre la infraestructura afectiva del ministerio, varios videos en un homenaje organizado por la FTL el año anterior, un podcast con varias entrevistas a don Samuel de José de Segovia, donde pueden conseguir La Chispa y la Llama, y este artículo de la identidad evangélica escrito por don Samuel. ¿Sí? También está allí algo que yo preparé, que ha sido publicado por el blog de la CESE, algo que preparé para un evento con la FTL Ecuador y la CESE que se organizó acá. Vamos a escuchar algo, un himno, Tenemos Esperanza, y en una versión que me gustó mucho, ahora que la encontré en estos días nomás. Graciela Jiménez nos pide volver a mandar los links, ya en un segundito más los enviamos. Vamos a escuchar un canto y luego tiempo para preguntas, observaciones que ustedes tengan. Adelante. Carmen, no estamos escuchando el sonido. Perdón. ¿Ahora sí? ¿Ahora?
No, no todavía. Perdón, voy de nuevo. Perdón. Porque él entró en el mundo y en la historia, porque él rompió el silencio y la agonía, porque llenó la tierra de su gloria, porque fue luz en esta noche fría, porque él nació en un pesebre oscuro, porque vivió sembrando amor y vida, porque quebró los corazones duros y levantó las almas abatidas. Por eso es que hoy tenemos esperanza, por eso es que hoy luchamos con porfía, por eso es que hoy miramos con confianza el porvenir en esta tierra mía. Por eso es que hoy tenemos esperanza, por eso es que hoy luchamos con porfía, por eso es que hoy miramos con confianza el porvenir. Because he launched attacks on blind ambition, and he denounced hypocrisy and evil. He honored women and he blessed the children, but left the proud to raise our in our period. Because he bore the cross of our transgression and drank the bitter cup of sin and sorrow. He bowed beneath the yokes on sin's oppression and suffered death that my ways to know. Por eso es que hoy tenemos esperanza, por eso es que hoy luchamos con porfía, por eso es que hoy miramos con confianza el porvenir en esa tierra mía. Por eso es que hoy tenemos esperanza, por eso es que hoy luchamos con porfía, por eso es que hoy miramos con confianza el porvenir. Porque una aurora vio su gran victoria sobre la muerte, el miedo y la mentira. Ya nada puede detener la historia y de su reino eterno y la venida. Por eso es que hoy tenemos esperanza, por eso es que hoy luchamos con porfía, por eso es que hoy miramos con confianza el porvenir en esta tierra mía. Por eso es que hoy tenemos esperanza, por eso es que hoy luchamos con porfía, por eso es que hoy miramos con confianza el porvenir. Amén. No sé qué les parece a ustedes, pero a mí me parece una muy bonita versión de la cual yo no sabía, sino hasta hace unos días nomás. Mi versión favorita ya no está en YouTube y no la tenía bajada, pero conseguí esta que me pareció muy bella.
Vamos a pasarles el link también de esta versión, además de los poemas de Don Samuel en la presentación que tuvimos. Esta versión del himno Tenemos Esperanza la conseguí en la página de YouTube del Seminario Internacional Teológico Bautista de Argentina, para darle los créditos del caso y ya van a verlo también en el link correspondiente. Miren, estamos ya casi una hora y media recordando y celebrando la vida de don Samuel. Momento para preguntas que ustedes tengan. Como había dicho al principio, las preguntas o comentarios, sobre todo las preguntas, por favor vamos a manejarlas exclusivamente a través del chat, ¿sí? Preguntas que ustedes tengan para Meche, para Alejandro o para David. Este es el momento para poder hacerlas, ¿no? Si es que hubiera algún tipo de preguntas. Oh, Carmen, me aventuro a algo y así en público. No sé si abrimos ya los micrófonos y eso va a facilitar un poquitín la interacción, Muy bien. pero te escucho, Carmen Castillo. Sí, estamos en el proceso. Ah, ya, súper. Mejor así de una vez. Ahí Entonces estamos vamos de una vez con solicitando. micrófonos abiertos. Ya Sí, Carmen sí. nos ayuda con eso. Lo que sí, para las participaciones en el micrófono, eh, uno a la vez y con asuntos muy puntuales. Si es un comentario o muy puntual el comentario, por favor. Si es una pregunta muy puntual, porque claro, tenemos historias, perspectivas, sentimientos, pensamientos, experiencias con Don Samuel, pero no va a alcanzar para que todos los podamos hacer, ¿no? Josué dice, gracias a los expositores, sí, a Meche por destacar a Lili, inmenso rol como esposa. Hoy no alcanzo a leer, dice ahí, creo que dice manager de Samuel. Gracias, Josué. Entonces, bienvenidos, por favor, a activar sus micrófonos, hacer una pregunta o un comentario, y así muy puntual para dar chance también a otras personas. Ni en micrófono ni en chat. Tardes, un gusto de Adelante. saludarles. De acá de Chile, eh, ahí aparecí también. Eh, Muy lindo pensar en varios de los logros de Samuel, su familia, los lindos legados. Quisiera preguntar si consideran que se conoce algunos de los momentos más difíciles de la vida de Samuel, quizás algún dolor importante o algún momento eh, de mucha duda en su vida. No sé si habrá algo así que pudieran destacar. Muchas gracias, Owen. ¿Alguien en particular que desees que responda? Yo mismo, no tengo nadie en mente. Si alguien tiene... Josué levantó la mano. Josué Olmedo, Allá, Josué Fonseca levantó la mano. allá. Josué Fonseca, adelante, por favor. Hola, queridos compañeros, hermanas y hermanos. Es Fonseca. Sí, Josué Fonseca, de Chile. Veo varios Josué. Un abrazo para todos ustedes, hermanas y hermanos. Me había hecho la misma pregunta que Owen plantea, eh, y escribí dos cosas. Samuel vivió en un tiempo de gran conflicto, como ya destacó Mercedes, y en el mundo evangélico se levantó una sospecha contra él, muchas veces. Yo soy pastor bautista toda mi vida y vi cómo los pastores bautistas de primera mano le trataban de apelativos, escardizantes y, y entonces fue una manera en que aprendimos también de Samuel a, a lidiar con el rechazo, porque
En el ministerio no se es monedita de oro. Entonces Samuel nos enseñó eso. Toda su vida, toda su vida. La presentación que hizo el año 74 en Lausana, tú sabes la cantidad de controversia que armó. Hoy día nosotros lo leemos de una manera casi como descontextualizada, pero armó un atado, un conflicto global. Y Samuel no tenía todavía 40 años de edad en ese tiempo. Entonces, yo creo, las dificultades Samuel las vivió en muchos lugares. Le rechazaron en algunas instituciones, eh, incluso le invitaron a una institución y después le quitaron la invitación porque le trataban de liberal, de comunista, le ponían apelativos. Número uno. Número dos, Samuel es sobreviviente de cáncer. Samuel vivió los últimos 20 años de su vida y él no murió de cáncer. O sea, sobreviviente. Uno que callado para su interior luchó. Y yo estuve en el día allí en Valencia cuando fuimos con los tres con Lili a, a la consulta médica donde le entregaron el diagnóstico. Y fue emocionante. Doloroso, por supuesto. Y Samuel, hermano, hemos salido de muchas. ¿Por qué, compañero, no vamos a salir de esta? Una cosa de esa naturaleza. Esa es la actitud. Así que eso puedo agregar. Excelente, muchas gracias, Josué. Meche, adelante. Y luego de Meche vamos a interactuar con algunas de las preguntas en el chat y creo que con eso empezamos un poquito a cerrar también, para Y esto también tomarnos la foto y las despedidas. Dale, Meche, perdón. Esto también está conectado con Lili, porque yo creo que eh, las obreras, los que somos obreras o hemos sido obreras mujeres, vivimos una experiencia diferente, porque salimos de casa y es, ¿verdad? Y queda la familia de otra manera. Pero cuando sale el varón de casa y queda solo la mujer en casa, cuidando de la familia, los hijos, etcétera, y encargándose de todo lo que implica el manejo de casa, no es tan fácil para una mujer como no es tan fácil para una mujer obrera tampoco salir. Yo experimenté eso cuando fui obrera, ¿verdad? En el Perú. Pero yo creo que para el hombre que sale también queda una preocupación muy grande, la esposa, su familia. Y yo creo que aunque Samuel no lo hubiera dicho y él valoró todo lo que Lili hizo, porque él salía mucho tiempo fuera en los viajes duraban muchos días. El que ha viajado o el que ha vivido la experiencia de la ausencia en casa del miembro de su familia, sabe lo que eso significa cuando mamá no está, cuando papá no está y se le necesita. Y eso lo vive el que es obrero. Eso lo vive el que, especialmente en, en Ifes, Ageu, Abu, ¿verdad? Cuando tienen que salir por muchos días a servir. Y yo creo que Samuel lo pasó y él asumía ese papel como lo menciona nuestro hermano Fonseca. Dice, si pasamos muchas cosas, ¿cómo no las podemos pasar? Él también vivía esa experiencia con esa actitud. Muchas gracias, Meche. Y gracias por traer también este tema importantísimos, vitales, como asuntos domésticos también, en lo que significa el ministerio, el trabajo, y también cómo, de manera diferente, hombres y mujeres, las hermanas lo experimentan, ¿no? Gracias por traer este matiz importantísimo y a veces, no a veces, ignorado realmente en la experiencia, ¿no? Pero gracias por hacerlo así. Un par de preguntas más. A Carlos Castillo, que sirve en Bolivia, en el movimiento estudiantil de Bolivia, dice, ¿cómo debemos entender y explicar el carácter ecuménico de Samuel?
lo escribo con mucho respeto a Samuel. Sí, claro, gracias, Carlos. Mira, te dirijo a algo específicamente. En los recursos que enviamos hay una serie de videos de un homenaje a Samuel organizado por la FTL el año pasado. Sí, está en el link, ahí están todos. Busca por favor el video de Ruth Padilla, porque allí ella menciona lo que ella llama, bueno, solo estoy diciéndolo por memoria, el carácter evangélicamente ecuménico de don Samuel. Y allí ella lo sitúa y explica lo que es este carácter evangélicamente ecuménico de don Samuel. Y no hay desperdicio en lo que Ruth Padilla está diciendo, y ahí vas a tener una idea de por dónde entender el carácter ecuménico de Samuel. ¿Sí? Entonces, gracias, Carlos. Importantísima tu pregunta y te dirijo a esa fuente, ¿no? Carmen Elisa, de UQ Colombia, dice, ¿podrían compartir un pensamiento pertinente para la obra estudiantil hoy? Tomo también la pregunta de Julio, que es la siguiente. Hola, he escuchado mucho sobre la capacidad de Samuel para dialogar con las corrientes marxistas de su época. Pregunta para todos los ponentes. ¿Podemos aprender algunas pautas de don Samuel para aprender a dialogar con los discursos estridentes de nuestro tiempo? Gracias. Quiero darle allí el paso a David para que articule algo en este sentido, pero quiero decir algo antes y especificarlo, porque no todos han estado participando en todo el evento. Y es que justamente la pregunta que plantea Carmen y la que pregunta Julio, y seguramente se va a reflejar en otras preguntas e inquietudes de ustedes, es justamente lo que Alejandra Ortiz venía a compartir. Samuel como estudiante, Samuel como obrero, qué leyó, con quién dialogó y cómo dialogó. Justamente Alejandra iba a compartirnos acerca de cómo interactuó con las grandes conversaciones de la academia de la época de Don Samuel y las obras que salieron al respecto. Entonces solamente quiero remarcar eso para decir, en efecto, lo que Ale tenía que compartirnos. Buscaremos la manera de que quede registrado y se difunda también porque venía justamente con esta perspectiva y además Ale representando a otra generación también de obreros de los movimientos y de IFES. Ahora sí, David, que nos puedas decir algo. Sí, Josué, muchas gracias. Quisiera resaltar un aspecto que ya varias décadas después es muy aceptado, el tema de la teología contextual, la importancia de la contextualización. Y al hablar de eso, la importancia de escuchar nuestro mundo y dejarnos afectar por él. Y a partir de ahí, levantar las preguntas al Evangelio, a la fe cristiana y cómo entramos en ese diálogo y respondemos. Para mí, este es uno de los grandes aportes de Samuel a la obra estudiantil, que él en su época tomó en serio la realidad marxista, la ideología, la pasión estudiantil, el desafío del servicio. Dijo, bueno, ¿cómo respondemos? Si Samuel estuviera hoy con los secretarios generales, con los obreros y líderes estudiantiles, les haría la pregunta, ¿cuáles son los desafíos de esta generación? Y entonces él diría, bueno, algunos levantarían la mano, la salud mental. El tema de la salud mental está proliferando y como palomitas surgiendo por todos lados. Bueno, ¿cómo la fe responde al tema de la salud mental? ¿Cómo la fe responde al tema de la soledad? ¿Cuáles son otros desafíos? No, la polarización ideológica, el acercamiento al trabajo. Entonces, ¿cuáles son las preguntas del contexto y cómo las tomamos en serio? Nos dejamos afectar, dejamos que nos atraviese y leemos alrededor de eso y nos preparamos. Eso fue la seriedad, la genialidad. Varios historiadores han dicho, ¿de dónde viene el pensamiento teológico de Samuel y de René? Y ella dice, es del compromiso misionero en la obra estudiantil. La misión estudiantil, ahí donde viene la semilla, donde viene germinando esas teologías
que después se expanden en Lausana, se convierten en libros, literatura y hoy ampliamente difundidas y abrazadas. Pero yo diría, Carmen, es tomemos en serio el contexto. ¿Cuáles son las preguntas del contexto? ¿Cómo nos dialogamos? No nos asustamos. Dejar que se hagan las preguntas y dialoguemos y trabajemos con ellos. Pero yo quisiera agregar otro pequeño detalle que ya has mencionado y es el estilo de liderazgo de don Samuel. Nunca, nunca se le subió, ni nunca se alejó de la gente. Sea obrero, sea secretario, sea líder internacional, siempre estuvo cerca de la gente, siempre accesible, muy transparente y muy cercano, tomando cada oportunidad para enseñar. Estamos en el aeropuerto en Corea con un grupo de estudiantes de América Latina y había que esperar 1 o 2 horas y él aprovechó esa oportunidad y nos dijo en el 99, chicos, yo quiero decirles que tomen conciencia de IFES de que Adalum no pudo compartir en Corea porque aquí en Corea no se permite que el liderazgo de la mujer. Entonces, IFES tuvo que respetar el contexto, pero no es lo que queremos. Queremos que la mujer hable, predique, haga misiones, parte de la realidad. Y ahí generó todo un debate en el 99, hace 26 años, sobre el tema del rol de la mujer en IFES. Entonces, siempre accesible, siempre cercano a los estudiantes, a los obreros y a las preguntas. Entonces, si tú me preguntas, Carmen, yo te diría, tomemos en serio el contexto y dejemos que esas preguntas nos atraviesen. Luchemos con ellas, muramos con ellas. ¿Puedo agregar algo Muchas gracias, David. Adelante, Meche. bien breve, pero que creo que es bien importante? Y Samuel siempre nos desafió con eso. Hay que leer de todo. Hay que leer de todo, no solamente leer un tipo de clase de libros, y no solamente leer, voy a ponerlo así un poquito exagerado, no solo libros cristianos, hay que leer literatura que está allí para poder conocer cómo podemos hablar, cómo podemos responder, cómo podemos de verdad conocer ese contexto si es que no leemos y no abrimos nuestros ojos a ver todo lo que hay alrededor, ¿verdad? Solamente eso. Gracias, Meche. Loida tiene la mano levantada. Adelante, Loida. Buenos días, hermanos. Un verdadero gusto poder verlos y también tal vez compartir un poquito de lo que para mí fue Samuel Escobar en una reunión particular que tuvimos en Lausana con el movimiento de Lausana, que fue en Hungría. Yo fui como representante de los jóvenes en Latinoamérica ahí y recuerdo que estaba en el tiempo en el que estaba decidiendo, ¿no? Si continuaba como asesora para el movimiento estudiantil, ver los próximos pasos, ¿no? Y tuvimos una charla muy interesante con él, en medio de los líderes jóvenes también, pero básicamente lo que él me dijo y me dejó marcada, digamos, para próximas decisiones en el ámbito ministerial, era que eh, Dios tiene un proyecto principal para tu vida y Él te va a usar en todas las áreas y en los ministerios en los que tú estás. Lo que tú tienes que hacer es ir siguiendo, ¿no? Las puertas que Él va abriendo, no callarte en torno a lo que Él te dice que haga. Por eso es que Él seguía influyendo, ¿no? En la cuestión de la Osana. Nunca olvides que Dios te escoge para servirlo, no solamente por el ministerio en el que estás, sino Él te escoge porque está mirando tu corazón y sabe la obediencia que tú le vas a dar en las cosas aún difíciles que tengas que decir, aún ante monstruos tan grandes, ¿no? Porque nosotros estábamos con los líderes de Lausana en ese tiempo y él dijo cosas muy fuertes, ¿no? En eventos puntuales, aún en lo que fue el evento de Ciudad del Cabo del 2010, ¿no? Pese a todo, ¿no? Entonces, qué desafío eh, seguir siendo vigente en la cuestión de ser el portador, ¿no? De Dios
en torno a los desafíos que tiene la iglesia para los próximos años, ¿no? Entonces, creo que esa fue una característica de él, no callarse a pesar de todo lo que podrían decir de él, actuar y agarrarse de él, ¿no? Eso, ¿no? Eso básicamente. Muchísimas gracias, Loida. Josué dice por el chat Josué Fonseca dice por el chat que está por salir. Muchas gracias por acompañarnos, traer además un material que ha sido compartido y anunciarnos de un futuro material. Muchas gracias, Josué. Terminamos con esto. Ruth Hicks dice, me parece muy interesante que don Samuel lideró el movimiento en Canadá por 3 años, no es un hecho común. Se podría mencionar algo de esta época. Creo que fuiste tú, David, que algo mencionó. Y si en unos segunditos podrías comentar algo más. Y con eso cerramos para tomarnos la foto oficial. Como ya escuchan foto oficial, por favor vayan prendiendo sus cámaras. Tomaremos en varios segmentos las fotos. Estamos ahorita como 60 personas. En un momento estuvimos 82, me parece, pero ya vamos alistándonos para la foto también. David, Ya, gracias, gracias, gracias. Creo que la fuente, Ruth, es este libro de El Día del Poder, el de Pete Lowan, y menciona un poco sobre la trayectoria de Samuel. Y de hecho, en un artículo que está saliendo ahorita de IFES, en Instagram, en Facebook, en las redes sociales, retoma un poco esto, que él jugó un papel importante. En esa época, a finales de los 60, principios de 70, René y Samuel jugaban un rol casi como secretarios generales asociados de IFES. Entonces los mandaban a proyectos en diferentes regiones del mundo para ayudar, consolidar los movimientos. El movimiento de Canadá no había surgido ningún líder canadiense y parece que tenían desafíos en definir la base doctrinal. ¿Qué tipo de base doctrinal? ¿Cuál iba a ser la base doctrinal que el movimiento canadiense iba a abrazar? Y ellos querían articular algo como que era medio endeble, medio así, y parece que el rol de Samuel fue ayudarles a que acogieran la base doctrinal de IFED y a transitar en ese tiempo, era creo que un momento difícil para el movimiento canadiense, y que don Samuel vino, o sea, me impresiona la capacidad de Samuel de moverse de una cultura a otra. El Señor lo llama a Canadá, Él va a Canadá. El Señor lo llama a España, Él va a España. Lo llama a invitar a enseñar en Estados Unidos, Él va a Estados Unidos. O sea, esa capacidad para servir, para cruzar fronteras, siempre, siempre sirviendo. Gracias por mencionarlo, Ruth, pero creo que hay más para explorar, algunas fuentes ahí de su tiempo en Canadá y cómo esto impactó. Y también lució en lo que Dios quería hacer con Samuel, porque es ese tiempo en Canadá cuando él se involucra en el comité organizador de Lausana. Está cerca de Estados Unidos, puede viajar a juntas, puede colaborar y se suma al proyecto de la Organización de Lausana del 74. excelente. Muchas gracias, David. Gracias por la pregunta también, Ruth. Y Ruth lo celebra así, ¿no? En el chat. Qué lindo aporte de América Latina a la comunidad global, entre muchos otros aportes. Muy bien, empecemos a cerrar. Ya estamos casi 2 horas y con entusiasmo y con energía. Imagino que algunas con ganas de seguir más, pero vamos cerrando. Nos preparamos, por favor, para la foto, y ya Carmen nos dirá cuánto tiempo debemos seguir sonriendo para que en alguna de las tomas podamos en efecto salir. Ahí te escuchamos, Carmen. Muy bien, vamos a sacar tenemos 3 páginas, así que les invito a sonreír. Vamos a ir saliendo ahí. Dame un segundo. Qué lindo se ven todos. Vamos por la siguiente. Y vamos ahora por la última, así que sigan sonriendo. Muy bien, muchas gracias. Ya está. Josué, no te veo.
¿Me escuchas? Ah, sí, ahora sí. Ah, sí. Muy bien, amigos, amigas, un gusto haberlos tenido acá. Gracias por su presencia, por su participación, por sus preguntas, las notas de ánimo, de agradecimiento. Muchísimas gracias. Una vez más, muchísimas gracias a Meche, a David, a Alejandro, a Ale también, que nos ha acompañado participando acá. Muchísimas gracias, Carmen, también a ti por esta idea inicial y haberla armado en estos días también, ¿no? Muchísimas gracias. Podemos quedarnos unos minutitos más conversando, pero ya oficialmente hemos terminado este evento. Y el objetivo era hacer un repaso de la vida de Samuel Escobar, su influencia, servicio, legado, huella en los movimientos estudiantiles de IFES América Latina. De tal manera que las nuevas generaciones de estudiantes, líderes estudiantiles y obreros conozcan su persona, su obra, y conociendo, crezcan en su aprecio por ella y la abracen como un referente. Entonces, muchísimas gracias, amigos y amigas. Gracias. Chao, gracias. Muchas gracias. Bye. Chao, Ah, Chao, chao. Carmen, gracias por leer la poesía. Un abrazo, Irma Padilla, y al resto que nos han saludado antes. Mi querido David. Hey, Oye, ¿cómo Davidcito, valdría no? la pena hacer un resumen bibliográfico de Samuel, ¿no? O sea, todo lo que he escrito, libros y artículos, sería lindo. Y creo Sería que ahí hay mucho para el movimiento, Sería bello. ¿no? Sabes que me tocó leer mucho de los artículos que se publicaron en Journal de Don Samuel y una Ya, linda sorpresa, bastante trabajo que hay de Don Samuel ahí que hay que recuperar, vaya, hay que recuperar. Entonces, ya. sí, eh, aquí tenemos a Carmen y a Josué que les encargamos esa tareita. Y eso, ¿no? Y no, bueno, con No, Alejandro pues, Ortiz, ¿no? Que está haciendo el trabajo de Samuel, le está estudiando a Samuel. O también, sea, yo me también, imagino el también, también. volumen de información que tiene sobre lo que ha escrito Samuel, que me Sí, sí, parece excelente, excelente. la correspondencia. Eso. Libros en inglés y en castellano, ¿no? Eso. Exacto, Blas, Chévere. que está más cerca de Alejandra, ya se ofreció para ayudar y animar a Alejandra Ayúdala. en este trabajo, Perfecto, así que perfecto. Así se van, van apoyando. por los que no Chévere. saben, Hay eh, una reunión, voy para allá, ¿ok? ya, Alejandro y yo estuvimos en el Para mi mismo almuerzo. EFO en 1989. Cuando Claro. el EFO era de ¿cuántas semanas, Alejandro? Un mes, ¿no? Un mes. No, ¿cuál? Un mes eran 7 semanas. Bueno, seguro que la disfruté mucho, que me pareció corto. Y algunos viajaron una semana, recuerdo Igor, tú. Claro, a otros lugares. Fue Qué gusto, excelente. ya, qué gusto verte, Alejandro. Digo, Manuelito. Josué, una alegría conocerte. Carmencita, saludos a tu esposo, por favor. gracias, Un gran Alejandra. amigo. ¿Ah? Un gran amigo. Sí, Gracias. sí. Muchas gracias. Don Aló. Antileo, Don Antileo. Eso. Mana Bechita, bienvenida a Perú nuevamente. Sí, ya pronto voy. Pronto voy. Qué lindo, qué lindo. Que Dios les bendiga, de veras, una alegría Voy. haber disfrutado de Sí, don Samuel. Amén. Muy gracias. bien. Saludos, Gracias. Ernesto. Ernesto Muchas Listo. López, gracias. por ahí anda de Dios México bendiga. también. Saludos. Muchas gracias. Amén. Saludos, David. Gracias también, Saludos. Meche. Que pasen muy Gracias, bien. Carmen. Gracias, Hola, Josué. David. muchas Gracias. gracias. Hola, Ernesto, qué gusto verte otra vez. Igualmente, Josué. Saludos, Blas, Hola Carmen Ernesto, qué gusto. ¿Cómo y estás? todos los demás. Lindo. Sí. Mm. David. Sí, no, para ese trabajo que sugiere Alejandro, yo creo que ya Alejandra Ortiz quedó más que, decimos acá, embarcada, ¿no? No, Después Y eso. de que comprometida Josué, voluntariamente. comentó que lo ha leído ampliamente, ¿no? Chévere. Sí. Ahí la vamos a animar para que salga algo. Aquí ese resumen, ¿no? Sí, Lindo. sí, me parece algo genial eso, que pueda salir. Oye, Sí. pero los podcasts que hizo este Sí, José periodista, Segovia, bien excelente. impresionante, Sí, impresionante, muy lindo, muy buen trabajo, muy sí, buen trabajo. sí. Muy bien. Bueno, Un pues, abrazo, mi querido José Carmencito, un abrazo. También Un Manuelcita, gracias. abrazo, un beso, Dios Alejandro, te otra bendiga. vez Hasta muchas luego, Ahí gracias. En saludos, Lima está Gracias, cuídate, chao, Meche, chao. muchísimas Gracias gracias. a todos. A la Bendiciones. orden siempre.
Buenas.